Gracias por avisar. Bueno, entonces, lo grabé, ¿no? Y toda la explicación se fue al principio. Bueno, entonces, la pregunta aquí, vean, está hecha, chicos, en presente progresivo. ¿Por qué? Porque están diciendo, hey, ¿qué estás cocinando? O sea, en este momento, o sea, el presente progresivo es para lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Para lo que tú estás haciendo, lo que estamos haciendo en este justo momento que yo estoy hablando. Y por eso la pregunta se hace en presente progresivo. Si ese verbo, el verbo cook, no tuviera acción, tuviera que usarla, tuviera que hacer la pregunta en presente simple. Pero esta pregunta, si se fijan, do you cook turkey every year? No es una pregunta que esté enfocada a lo que está sucediendo en este momento. No, 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 no. Están nada más diciendo la pregunta que si cocinas pavo cada año. Pero fíjese, bueno, veamos lo que sigue. Dice, the kitchen smells good. Vean aquí el verbo smell. El verbo smell tiene acción. Ustedes díganme. ¿Tiene acción? No. No lo tiene. No lo tiene exactamente. Voy a poner una línea, miren, voy a poner aquí, lo voy a tachar el verbo con una línea en color verde o lo voy a subrayar los que sí tengan acción. Vamos a subrayarlos. Y los que estén en rojo no tienen. Entonces, smell no tiene acción. Por lo tanto, yo no puedo decir esto en inglés. Yo no puedo decir esto. Yo no puedo llegar a la cocina y decir, hey, are you smelling? Are you smelling? Are you smelling this? No puedo llegar yo a la cocina y decir, are you smelling good? No puedo. O sea, no puedo. Bueno, esta es tu pregunta. Perdón, la voy a hacer como respuesta. No puedo decir, the kitchen. Vamos a ver, porque estamos hablando aquí de la cocina. Yo no puedo, entonces, voy a tratar de hacer esto en presente progresivo, pero está mal. No puedo decir, the kitchen is smelling good. Entonces, no. Entonces, hay que decir, esto es como incorrecto. O sea, hay que decir más bien, lo que sí hay que decir es, this kitchen or the kitchen smells good. ¿Sí? Hay que decir la oración que en presente simple. Porque el verbo smell no tiene acción. Entonces hay que decir, hey, the kitchen smells good. ¿Ok? Bueno, continuemos. A ver, tenemos aquí el verbo crawl. Este verbo que está crawl tiene acción. Crawl tiene acción. Lo voy a poner yo así en verde. Vamos a tachar lo que ya usamos, pero voy a subrayar todavía no. Crawl, ¿qué significa crawl? Es lo que hacen los niños de 6 meses que no pueden caminar. ¿Qué es? Gatear, correcto. Entonces, crawl es gatear. Sí tiene acción, ¿no? Bueno, veamos el que sigue. Tenemos hate. Ya habíamos comentado ese verbo. Este verbo, hate, no tiene acción. Entonces, yo lo voy a subrayar de color rojo. Ya dijimos, ¿no? La clase pasada, ¿qué significa hate? A ver, recuérdenme. Odiar. Odiar, muy bien. Después tenemos el verbo hear. Hey, do you hear me? Hear no tiene acción. ¿Qué dijimos que significa? Do you hear me? Do you hear that? Oh, do you hear that? ¿Qué significa Escuchar. hear? Escuchar, correcto. Es escuchar. Ahora, veamos el siguiente verbo. El verbo know. ¿Tiene acción? Ustedes me dicen. ¿Tendrá acción ese verbo? ¿El verbo know? No tiene acción. ¿No tiene? ¿O sí tiene? ¿No? Porque yo no me acuerdo. Bueno, pues no tiene. Voy a confiar en ustedes. Ahora tenemos el verbo. A ver, voy a buscar otro que no tenga. Ah, bueno. Voy a tachar aquí think. El think puede, miren, el think puede tener y no puede tener. No tiene, el verbo think no tiene cuando think significa believe.
Por ejemplo, que yo diga, I think it's gonna rain. O sea, ¿qué estoy diciendo? Yo creo que va a llover. O sea, cuando yo creo en algo, o sea, I think que algo va a suceder y yo digo, hey, I think it's gonna rain. Ahí no tiene acción. Pero si yo estoy pensando en alguien, hey, I'm thinking about my friend playing with me. Si estamos pensando en alguien, sí tiene acción. Veamos otro verbo que no tiene acción, es el want. El want no tiene acción. ¿Qué significa want? ¿Qué want? Ah, le iba a preguntar. Sí, want. ¿Qué significa? No tiene acción. I want pizza. I want milk. I want cookies. What do you guys Como want? querer Eso, o de hecho, desear. eso significa querer. I want. Y no tiene acción. Bueno, veamos a otros que sí tienen. Ahora vamos a ver los demás que sí tienen. Vamos a colorear esto en verde. Vamos a ver. Vamos a por acá. Leave. ¿Qué significa leave? Tiene varios significados. Podría decir dejar. También podría decir, hey, leave the keys next to the door. Deja las llaves enseguida a la puerta. O leave me near my house. Déjame cerca de mi casa. O aunque también leave pudiera significar el verbo retirarse, el verbo irse, porque pudiéramos decir, hey, I'm leaving, goodbye, I'm leaving. Entonces, es como, me estoy yendo, eso sí. El verbo dejar un lugar, eso significa leave. Teacher, El que mande. la clase termina en media hora. Sí, Ok. sí, es rapidita la clase, no se preocupen. En cuanto terminemos esto, ya la terminamos. Si lo terminamos en menos tiempo, menos tiempo. El verbo like. Sí, el verbo like, ¿qué significa? Como gustar. Correcto, gustar, muy bien. Es el verbo gustar. Y si tiene acción, vean que lo estoy subrayando, si tiene acción. Listen, fíjense, listen, si tiene acción. Y compárenlo, listen con el hear. Hear no tiene acción. Do you hear me? Oh, listen to this. Listen, sí tiene. Pero hear no tiene. Los dos son la misma acción o de escuchar. Hey, listen this. ¿Cuál es la diferencia entre hear y listen? Ustedes me escuchan, o sea, you guys hear me because you have ears. O sea, ustedes me escuchan utilizando este verbo. You guys hear me. Why? Because you have ears. Me escuchan porque tienen oídos. Pero listen es cuando queremos escuchar algo por un propósito, porque queremos. So listen to this. Listen to the music. Que yo les diga, hey, listen to the music. Hey, guys, listen to me. O sea, ya les estoy diciendo que quiero yo que escuchen. ¿Sí? Pero en cambio, you guys hear me. You know, ustedes me escuchan, quieran o no. So you hear me. You want it or not. Ok, el que sigue es pay. ¿Qué significa pay? Pay. Pay me the money you owe me. Pay me. Give me my money. Pay me. Dar. ¿Es el verbo perdón? Dar, ok. Cerca. Cuando alguien te presta, por ejemplo, dinero Pagar. y te lo regresa, ¿es el verbo? Exacto, pagar. Ah, Sí. El que sigue, talk. Ahí está. Talk tiene acción, miren. I'm talking to you. Hey, I'm talking to you. Fíjense que estoy usando el presente progresivo. Listen. Hey, guys. Hey, I'm talking to you. Ashley, I'm talking to you. Entonces vean que estoy hablando en presente progresivo. Tiene acción el verbo. Muy bien. Entonces, creo que ya estamos listos, ¿verdad? Ya saben qué verbo tiene acción, cuál no tiene y qué significan. Muy bien. Vean aquí la número 2. ¿Qué es una pregunta? Y vean que la pregunta está hecha con el do. Eso significa que está hecho en presente simple.
La pregunta está hecha en presente simple. Si la pregunta, fíjense aquí, si la pregunta iniciara ya con el am o con el is o con el are, la pregunta sería en presente progresivo. Como en el número 3, miren, la pregunta ¿cómo inicia? Con el are. Significa que la 3, la pregunta, aquí sabemos cómo es pregunta, miren. Entonces significa que la pregunta, pues, está en presente progresivo. Entonces es pregunta. Vean cómo la 2, la pregunta está en presente simple. No me deja subrayar. Y la 3 está en presente progresivo. Significa que voy a usar aquí un verbo que no tiene acción, tal vez. O puede ser cualquier verbo, tenga o no tenga acción. Puede tener. La pregunta la puedo hacer con un verbo, ya sea tenga o no tenga. Pero lo más seguro es que no tiene. Bueno, dice more potatoes. ¿Qué creen que será? Dice, do you hate more potatoes? ¿Tú odias más papas? No. Do you like more potatoes? Maybe. O puede ser, do you want more potatoes? ¿Cuál será? O do you Want. want? Muy bien. So, do you want, dice. Do you want more potatoes? Ahí está. Entonces, vean, no tiene acción el want. Obviamente que pudiéramos usar también un verbo que tenga acción. Sí se puede, ¿por qué no? ¿O qué otro verbo podemos usar? Podríamos usar otro verbo que le quede. Bueno, ahí está. ¿Y qué dice la persona? Yes, please. They are delicious. Y luego dice, ¿qué decimos? Me gustaron. Exacto. Me gustaron mucho. I like them very much. Vean este them. ¿Se refiere a qué? A los potatoes. Ese them es un object pronoun. Es un pronombre del objeto, el them. Se refiere a las papas. Muy bien. Entonces vean ahora aquí, miren, la 3 es una pregunta. Está hecha en presente progresivo. Ok. ¿Qué dice? Are you? Y luego dice to someone on the phone. Con alguien en el teléfono. Entonces, ¿estás tú qué? A ver, vamos a ver vamos a tachar la que ya hicimos. Ya estamos one. Ya vamos a tachar like. Ya están tachadas, ¿no? Las que ya. Dice, are you listening to someone? Este de seguro va a tener el ing, miren. Este de seguro va a tener el ing. ¿Por qué este verbo va a tener el ing? Porque la pregunta está con un auxiliar, porque está hecha en presente progresivo. Entonces, es algo que está sucediendo ahora mismo. Por eso, todo está sucediendo ahora mismo, chicos. Todo. Inclusive la 2, aunque está en presente simple, está sucediendo ahora mismo. Porque te dice, hey, do you want more potatoes? Imagínense que estamos en la cocina y le decimos a alguien, hey, do you want more potatoes? Está sucediendo ahora mismo. Pero la pregunta no la puedo hacer en presente progresivo. ¿Por qué? Porque el verbo want, el verbo querer, no tiene acción. Entonces la pregunta, vuelvo de nuevo, la tengo que hacer en presente simple. ¿Sí? Por esa razón. Pero el verbo que voy a usar aquí, sí la puedo hacer la pregunta en presente progresivo. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Con alguien en el teléfono. ¿Qué será? Talk. Exacto. Entonces, es el verbo talk, que sería talking. Dice, are you talking to someone on the phone? O sea, le están diciendo, estás hablando con alguien en el teléfono. ¿Y qué dice la persona? Miren, no, dice. Entonces, ¿qué está haciendo? Y luego dice, to my messages. Entonces, quiere decir que la persona, creo que está así. O sea, no está así. Hey, hello, my name is Ramiro. No, creo que la persona está así. Entonces, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo la persona con el teléfono? Y dice, to my messages. Tal vez está haciendo esto. No sé, ¿qué será? A ver, vamos a ver los verbos. ¿Qué estará haciendo con sus mensajes? Dice, to my messages. Dice, bueno, vamos a tachar talk, ¿verdad? Este ya lo usamos. A ver, dice, no.
I crawling to my messages? No. I hate, no, este no tiene acción. Entonces, creo que tiene que tener acción este verbo. Vamos a ver los de color verde. I am leaving to my messages? No. I am paying to my messages? No. I am listening to my messages? Oh, creo que la persona está así. Please leave a message. Entonces, ¿qué está haciendo la persona? A ver, let me listen. ¿Qué está haciendo? Sí está la persona, creo que sí la persona está así con el teléfono en el oído. Y dice, no, I am Listen. listening. So I am listening. I am listening to my messages. Entonces, ¿qué está haciendo la persona? Creo que la persona cuando le hizo como la vio así, o sea, como la vio así, le dijo, hey, are you talking to someone on the phone? Pensó que cuando le hizo la pregunta, pensó que estaba hablando con alguien en el teléfono. Y le preguntó, ¿estás hablando con alguien en el teléfono? Y le dijo, no, I am listening. I am listening to my messages. Entonces, ¿qué estaba haciendo la persona si no estaba hablando con alguien por teléfono? ¿Qué estaba haciendo? So, the person was listening to his messages. So, estaba Escuchando los mensajes. y estaba escuchando sus mensajes. Estaba haciendo eso. Muy bien, la que sigue. Dice esta persona. What's that noise? It's something. Y luego dice, around the roof. Dice, around significa alrededor del techo. Dice, es algo. Dice, esto es algo alrededor del techo. It's something around the roof. What's that noise? Entonces, es una pregunta, fíjense. Es una pregunta. Y la pregunta está hecha con ¿qué? Con el verbo be, miren. Entonces quiere decir que sí tiene acción. Que el verbo va a estar con ing. El listening lo tachamos. Entonces, ¿qué está sucediendo en el techo? Is something what? Is something living? Is something paying? Or is something crawling? ¿Qué será? Crawl. Yes, it's crawling. Exacto. Entonces, ay, no me deja escribir. Vamos. Crawling. Entonces, ¿qué significa crawling? Como gateando. Exacto, dice, algo está ¿qué? Gateando, ¿en dónde? Alrededor del techo. Dice, is something crawling around the roof? O sea, está sucediendo ahora mismo. De repente están diciendo, hey, is something crawling around the roof? ¿Está algo gateando alrededor del techo? Porque esa es la pregunta, está sucediendo y están escuchando el ruido en este momento. En este momento están escuchando el ruido y están diciendo, hey, shh, what's that noise? Is something crawling around the roof? Listen. Entonces, y luego dice la otra persona, a noise. Y nos pone aquí entre paréntesis y le vamos a decir algo de manera negativa, una oración de manera negativa. Y vamos a decir, yo no escucho un ruido, porque dice noise, y vamos a decir, no, yo no escucho ningún ruido. ¿Cómo decimos eso? Yo no escucho ningún ruido. Entonces quiere decir que vamos a usar uno de los verbos que están en rojo. Entonces sería, ¿qué? Hey, here. Sí, ¿verdad? Sería el here. Sí, sería el here. Entonces nosotros vamos a decir, hey, pero tenemos que hacerlo de manera negativa. ¿Cómo podemos decir, yo no escucho ningún ruido? ¿Cómo podemos decir, yo no escucho ningún ruido? I don't hear. Eso, I don't hear a noise. Vean, I don't hear a noise. Yo no escucho ningún ruido. I don't hear a noise. Yo no escucho ningún ruido. Vean, vamos a la que sigue. La que sigue es una pregunta con why. Vean, aquí es una pregunta. Y tenemos
el is. Creo que esta pregunta es en presente progresivo. Dice, why is Luis? Y luego dice, her job. Ajá. A ver, entonces, si es un verbo en progresivo, vamos a ver. Quiere decir que vamos a usar uno de los que están en color verde. Tenemos pay y leave. ¿Cuál de los dos serán? Vamos a ver. Why is Luis? ¿Qué? ¿Qué será? ¿Qué será aquí? Paying. Voy a poner las dos opciones. Paying or leaving. Ustedes me dicen, ¿cuál de los dos verbos vamos a usar? Why is Luis paying her job? Or why is Luis leaving her job? Su Living. trabajo es leaving. Entonces, ¿qué dijimos que significa leaving? Abandonando, dejando, saliendo, yéndose, cosas así. So, why is Luis leaving her job? ¿Por qué está Luis yéndose de su trabajo? Y dice, because she. Vean que sí estamos usando el verbo be, el is y el verbo con ing. Y aquí dice, because she, creo que no le gusta su trabajo. Por eso lo está abandonando y por eso lo está dejando. Entonces, ¿qué le pasa a Luis con su trabajo? El it se refiere al job, a su trabajo. Because she, ¿qué? Aquí creo que es un verbo que no tiene acción. ¿Cuál será? Hate, no, think. ¿Cuál de los tres? Hate. ¿Cuál, perdón? Hate. Otra vez, tenemos hate, no, and think. ¿Cuál de los tres? Hate. Hate, correcto, muy bien. Entonces sería because she hates it. Entonces tengo que usar la S, ¿no? Porque es el she. She hates it. Because she hates it. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué significa because she hates it? ¿Qué significa para ustedes? She hates it. ¿Ella qué? Porque ella Odia eso. odia qué. ¿Qué significa Tu el it? trabajo. Su trabajo. Because she hates it. Fíjense. She hates it. Because she hates her job. También pudiéramos decir esto. Her job. Because she hates her job. O sea, hay dos formas de decir eso. Because she hates her job o because she hates it. Pero para no repetir her job dos veces, estamos utilizando el is para no estar repitiendo her job. Entonces, ahí está. Muy bien, la que sigue dice, Sandy, where's the meeting? ¿Dónde es la reunión? Dice, ¿dónde es la junta? Esto significa reunión. Y vean, miren la pregunta. ¿En qué tiempo se está haciendo esta pregunta? ¿Presente simple o presente progresivo? En ¿Qué presente tiempo? simple. Correcto. Eso significa que vamos a usar un verbo, que están usando un verbo que no tiene acción. A ver, vamos a buscar un verbo. Ya usamos hate. Nos queda solamente que el know y el think. A ver, know and think. Ya saben qué significa ustedes esos dos verbos. Vamos a ver. Dice, Sandy, where's the meeting? Do you... ¿Qué dice? ¿Cuál será? A ver, lo voy a escribir los dos. Do you know? A ver, vamos a hacer más grande esto. Do you know? O, ¿qué será? O será, do you think? ¿Cuál de los dos verbos vamos a utilizar? Do you know? Do you know, correcto. ¿Qué significa entonces esa pregunta? Do you know? Como no lo sabías, ¿no es así? Como que tú sabes. Fíjense cómo se pregunta, oye, ¿tú sabes? Do you know? Porque la pregunta es, hey, le dice, es como si yo te dijera, Ashley, where's the meeting? ¿Dónde es la junta? Yo te pregunto, hey, where's the meeting? Do you know? ¿Tú sabes? O sea, vean cómo preguntamos. Do you know, Ashley? Y Ashley me dice, I'm not sure. Yo creo. ¿Qué verbo decimos aquí? Think.
Eso, I think that, dice, I think that it's in Brenda's office. Yo creo que es en la oficina de Brenda. Bueno, entonces ya usamos el think y ya usamos el no. ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuál me queda? El pay. ¿Me queda el pay nada más? Oh my God. Vamos a ver el último. Dice, David, you're not, ¿qué? Attention. Uh-oh. Creo que pay también significa otra cosa. ¿Qué es lo que significa aquí? Aquí va el pay. Entonces, ¿qué significa pay here? Dice, Como David. prestar, o sea, como Darle. para así decirle atención. Y aquí es con ing, ¿no? You're not paying attention. Entonces, vean que aquí tengo el verbo be, el are. Y si yo uso esto en presente progresivo con ing, debo de usar el verbo be. Y aquí está. David, you're not paying attention. Tú no estás, ¿qué? Poniendo atención. Entonces, pay tiene acción, muy bien. Entonces dice, you're not paying attention, you're daydreaming again. ¿Ustedes saben qué significa daydreaming? Esta la aprendí esta palabra en Estados Unidos. Daydreaming es cuando estamos en el salón así. Es como cuando te vas, como cuando te desconectas o algo así. Estás así. Como que estás en otro planeta, estás soñando, estás en otro mundo así. Fíjense cómo significa daydreaming, como soñando de día, dice. Soñando de día, daydreaming again. Bueno, dice, oh, I'm sorry, Carla. Luego dice, I am, ¿qué? Aquí vamos a usar este verbo, miren. I am what? ¿Cómo lo voy a usar aquí? El verbo think. Think or thinking. ¿Cómo lo voy a usar? ¿Con ing o sin ing? ¿Cómo lo voy a usar? Con ing. Con ING. ing, exacto, con ing. ¿Por qué? Por aquí sí tiene acción el verbo think. ¿Por qué sí tiene acción? Porque aquí yo estoy pensando en algo, ¿sí? Entonces, por esa razón, sí tiene acción. Y dice, I'm sorry, Carla. I'm thinking about my vacation. Entonces, cuando estamos generando pensamientos, cuando estamos pensando en algo o en alguien, el verbo think sí tiene acción. Y acá no tiene acción el verbo think. ¿Por qué? Porque el verbo think ahí significa esto, miren. Significa, ahí el verbo think significa esto. Believe. Cuando el verbo think significa believe, no tiene acción. ¿Qué significa believe? ¿Qué significa para ustedes ese verbo? Porque también es un verbo, believe. ¿Qué significa Creo que believe? es creer, ¿no? Es creer. O sea, podemos decir, hey, I believe in God. O sea, podemos decir, I believe. Podemos decir, I believe in God. Pero también podemos decir esto, I believe, fíjense, I believe in you. O sea, vean cómo podemos usar el verbo believe. Hey, I believe in God. Hey, I believe in you. I believe in you, Ashley. I believe in you. Mande. Yo me tengo que ir a mi casa, Mochis. Y ya terminamos. Muy bien. Ajá. Ya terminamos. Bueno. Usted ya se puede. Si alguien tiene una duda, con Gracias, gusto, bye. aquí todavía me quedo. Quedan 5 minutos. Y ya se tenga que ir, ya puede ir. Pero si alguien tiene una duda, aquí estamos. ¿Alguien tiene una duda, una pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien tiene? Yo, teacher, A ver, dígame, Nielin. ¿por qué a listening no se le dobla la N? A ver, ¿en dónde, perdón? Listening. Ah, listening. No se dobla la N. ¿Por qué dices? Ajá. Ok, bueno, vamos a escribir la palabra listening. Vamos a ver. Dice aquí. Listen. Es el verbo listen, ¿verdad? La regla dice que si un verbo termina con una consonante y con una vocal, se dobla la consonante. Pero en este caso, listen tiene 2 vocales, mira. O sea que para que se cumpla esa regla,
el verbo tiene que tener solo una vocal. Te voy a decir un ejemplo, mira. El verbo run solo tiene una vocal y una consonante. Entonces, fíjate, tiene una consonante al final y una vocal antes. Y ahí sí se cumple. Pero acá, sí es cierto, tiene una consonante y tiene una vocal, pero resulta que tiene otra vocal acá. Y nada más debe de tener una vocal. Entonces aquí sí se dobla. Pero acá en listen, no. Sí respondí tu pregunta. Sí, de hecho, me aclaró algo que no sabía y era que yo creía que las dos vocales tenían que ir juntas. No. La regla dice que, fíjate que para doblar la consonante, esta que estoy aquí, debe de tener aquí una vocal. Y solo una vocal el verbo debe tener. O sea, aquí en listen, sí, cierto, tiene una consonante al final. Tiene una consonante al final. Y tiene una vocal antes. Pero el verbo nada más debe de tener una vocal. Y este tiene dos. Entonces, por eso no se dobla. Este sí, porque nada más tiene una vocal. ¿Sale? Por eso sí se dobla. Gracias, teacher. De nada. Entonces nos vemos, chicos, mañana a las 10 de la mañana nos vemos. ¿Sale? Vale. Adiós. Adiós, adiós. ¿Alguien más tiene otra pregunta, otra duda? Nos quedan 3 minutos. Si no, nos vemos mañana. I'll see you tomorrow. Bye Adiós. bye. Adiós, Ashley. Hola, Hugo. Do you have any questions? Hola, Hugo. Hola, teacher. ¿Alguna pregunta? ¿No tienes? No. Ok, entonces nos vemos mañana en la mañana a las 10. See you tomorrow. Ok, teacher. Bye bye. Adiós.